Chiri. Askurkipan atichiri. Askurkipan waliki qallantañan aymar yatiqawinpi. ¿Ya? Hemos aprendido lo que son los fonemas, lo que son los vocales. ¿Ya? Ahora vamos a aprender lo que es la diéresis. ¿Ya? La diéresis. Em, Vamos a ver los principales usos cuando se utiliza la diéresis y vamos a igual escribir, ¿ya? Vamos a escribir, permítanme. Ahí está. Logran ver un documento en Word, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, señor. En Sí. hojas. Ya, Oliki. Entonces, ahora vamos a ver eso. Ya, ya. Alargamiento vocálico. El alargamiento vocálico se usa con los vocales. En Aymara tenemos tres vocales, entonces con las tres vocales se va a utilizar, ¿ya? ¿Cuál es la función del alargamiento vocálico? Es como el nombre dice aquí en español, ¿no? Alargamiento vocálico. Vamos a alargar la vocal al momento de la pronunciación, ¿ya? Ejemplo, una A con diéresis, diéresis, ¿no? Es equivalente a doble A, ¿ya? Y una I con diéresis es equivalente a doble I y una U con diéresis es equivalente a doble U, ¿ya? ¿Qué significan? Cuando nos encontramos con alguna vocal que está con diéresis, al momento de pronunciar tenemos que hacer un alargamiento, dos tiempos. Pero no voy a decir ¿no? Sino ¿no? No voy a decir o i, sino voy a decir ¿no? Entonces, lo que tiene un sonido voy a alargar ese sonido. ¿Ya? Entonces, esa es la función de lo que es la diéresis en el Aymara. Se tiene doble pronunciación o en todo caso doble tiempo de pronunciación cada vocal. ¿Se entiende la pronunciación? ¿Está claro? Hana Tanicha. Hanat. Hanawiyati chiri. No, ya atichiri. Hanawiyati chiri. Hanawiyati chiri. Ya, Walik. Bien. Ahora vamos a ver cuándo utilizamos la diéresis, ¿ya? Entonces, para eso vamos a decir usos, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos? Primer uso de lo que es la diéresis. ¿Cuándo utilizamos o las reglas de diéresis? ¿Ya? Primero, vamos a decir cuando hay contracción. ¿Cuándo se dice que hay contracción? Cuando no se escribe toda la palabra completa. ¿Ya?
Por ejemplo, saben ustedes números, ¿no ve? Paya, ¿no ve? Dos, ¿sí? En el Aymara, cuando expresamos cantidades, por ejemplo, dos casas, ¿no ve? Entonces, paya, uta. Esto sería correcto, pero generalmente no se pronuncia todito. Entonces, simplemente se dice Pa. pa, ¿eh? Entonces, paya, su contracción sería pa. Exactamente sigue siendo lo mismo. Pauta, ¿eh? Dos casas. Pa. Entonces, eso es una contracción común. Hay otra contracción común. Kaya. ¿Qué significa kaya? El. Aquel. Aquel, ¿no ve? Entonces, también se contrae esto, ¿no? Ka, ¿no? Entonces, por ejemplo pongan, ¿no? Entonces, kaya, kaya hake, ¿no? Aquella persona, ¿no? Entonces, no digo kaya hake, digo ka hake, ¿eh? Ka hake. ¿Sí? Ya he contraído kaya por ka. ¿Ya? Segunda contracción común. Naya. ¿Qué significa naya? Yo. Yo, ¿no Yo. ves? Yo, Entonces, ¿qué yo, se yo. dice? Na. Na pinisctua, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es una contracción. Con el uno también, ¿no? Maya. ¿Sí? Entonces, esto también en algunos casos Quise. va a ser ma. ¿Ya? Esas son las contracciones comunes que se dan en el idioma aymara. Hanat hanech kun hamakis. No había Chile. Ya. Canal Chile. Entonces, eso es la primera contracción, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda forma de el uso de lo que es la diéresis en el aymara. A eso se llama unión de palabras. Unión de palabras. Por ejemplo, yo puedo decir chica. ¿Qué significa chica? Puede Mitad. ser medio, mitad. Mitad. No es chica. Chica uru. Uru, ¿qué significa? Día. 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 Entonces, Día. esto sería Día. medio día. ¿Ve? ¿Sí? Dos palabras. Chica uru. Medio día. Ahora, en el Aymara se puede manejar así, pero comúnmente es uniendo las vocales, o perdón, las palabras. Entonces, estos dos voy a unir. Uru. Aquí hay choque de vocal, ¿sí? Entonces, solamente mantengo la U y la diéresis. Ahora dice chicuru, ¿no? Chicuru, medio día. Chicuru, medio día. Otra palabra que se une, o sea, existen varios, ¿no? Pero em, estos son comunes, ¿ya? ¿Qué significa uru uru? Día, día. No, Diario. Uru es día. Una danza. es la famosa estrella Venus, ¿no? Claro.
¿ya? Entonces es la estrella Venus que sale a las madrugadas, ¿no ve? Te dice, te indica más o menos qué, ¿cómo decimos? ¿Qué hora es? Y no solamente la hora, incluso la estación, ¿no? Dependiendo de la estación sale en tal horario, ¿no? Entonces, esa es la estrella Venus, Uru, ¿ya? Ahora, no se, generalmente no se dice Uru, ¿no? Ururu, ¿no? Y de eso viene, por ejemplo, el nombre de Oruro, ¿no ve? Que es un departamento aquí en Bolivia, ¿ya? Entonces aquí quito una vocal y pongo la diéresis. Ururu, ¿no? Esto va a ser lo que he dicho, la estrella Venus, ¿ya? Eso es el Ururu, ¿ya? La estrella Venus. Em, hay uno igual. Se puede unir varias palabras, ¿ya? Por ejemplo, Uta, ¿qué significa? Casa. 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 Acá, Anka, afuera. 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 ¿Cómo sería Uta, Anka, traduciendo? Utanca. Tan, o, diéresis en la utanca. Sí, pero ¿cómo se traduce al español? ¿Qué significa Uta, Anka? Fuera de la casa. Afuera Fuera de de la la casa. casa. Afuera de la casa, ¿sí? Fuera de la casa. Pero en realidad en Aymara significa patio, Ah, ¿ya? Ahora, Uta, Anka no se maneja así, ¿no? Sino Utanka. Utanka. Esto va a ser patio, ¿ya? Y así pueden unir varias palabras, por ejemplo, con días, ¿no ve? Por ejemplo, intiuro, intiuro. ¿Qué día es este? Domingo. Domingo, ¿no ve? Sí. domingo. Domingo. Inti, sol, uru, día, ¿no ve? Entonces, en vez de decir intiuro, yo puedo decir Duro. inturo, Mm, mm. inturo, ¿sí? Unido las dos palabras. Esa es la siguiente situación en los que se hace la conjugación, ¿ya? O en todo caso, el uso de la diéresis. Siguientes usos, tiene que ver con temas de sufijos, ¿ya? Verbalizador, Yetichiri, ¿sí? una consulta. Por ejemplo, en Chikauru, estamos manteniendo la segunda vocal y a la segunda vocal es a la que le ponemos la diéresis. Ajá. Digamos, ese es un ejemplo. En Uru, en iguales, o sea, usamos en la segunda vocal siempre ponemos la diéresis o a veces se da en la primera vocal A o es veces se indiferente. podría dar como excepción, pero Ah, siempre ya. es la Entonces, segunda vocal, ¿ya? muy amable, Yatichiri. Gracias. Ya. Ahora, verbalizador, ¿no? A ver, hay uno típico, se llama jaque. ¿Qué significa jaque? Hombre. Hombre. Gente. Persona. Persona. Persona, hombre, ser humano, ¿no ve? Jaque, ¿no ve? Sí. Ahora, cuando decimos verbalizador, nos referimos a que esto podemos volver verbo, ¿ya? ¿Cuál es la característica del idioma aymara? ¿Cómo sabemos, cómo identificamos que es verbo? Con laca.
¿Perdón? ¿Cómo sabemos que es verbo en Aymara? ¿Qué sufijo lleva? Sería la ña. Eso. Todos los verbos en Aymara lleva el sufijo ña. ¿Sí? Toditos, toditos los verbos. Entonces, cualquier palabra que termine en ña es verbo. ¿Ya? Tocoña, mancaña, iquiña, saraña, no sé, irnacaña, pelcaña, ullaña, ¿no ve? ña, 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 ña. Entonces, todo lo que termina en ña es verbo. Entonces, jaque no es verbo, ¿correcto? Persona. Es sustantivo. Entonces, le agrego para que sea verbo la ña. Ah, en ese caso voy a agregarle diéresis en la vocal. Ahora, jaque, ña. Ahora ya es un verbo. ¿Qué significa? Ser gente. Ahora, esto uno diría, pero pues, no tiene sentido, pero en el Aymara sí tiene sentido, ¿ya? Por ejemplo, hay una palabra, ejwa. ¿Saben qué significa ejwa? Encargo. Encargo, Encargar. ¿ya? Ejuantaña, Encargar. encargar, Encargarse. ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando los jóvenes se juntan o se casan, ¿qué dicen los padrinos, los papás? ¿Qué se llama eso? Pichaña. Aconsejar. ¿Ya? Entonces, eso también es el acto de, em, Ejueña. sí, ejuaña, ¿no ve? Es en el cual los encargan, les jalan de la oreja, ¿no ve? Ese momento que están haciendo, ejua, ejuaña, ¿ya? Entonces le están encargando. Hay una palabra típico, es esto, ¿no? Jaqueyatao, dice, ¿no ve? ¿Qué está diciendo? Si es persona. ¿Serás gente o serás hombre? Vas a ser Ser gente. Para que seas persona. Ya, pero ya es persona. Sea más respetuoso, cordial, digamos, ¿no? Ya tiene que ver con eso, ¿no? Cuando dice Atawa, significa que vas a hacer quedar bien, ¿no? Te vas a portar bien, como una persona de bien, ¿no ve? Entonces, Hakeña significa eso. ¿Sí entendí, no ve? Isai. Y se haya dicho. ¿Ya? Entonces, yo no puedo decir pues, a un animal Atao, ¿no ve? Se dice a otra persona, pero pareciera que no tiene sentido, pero en Aymara sí tiene mucho sentido esto, ¿ya? Hakeña. Entonces, podemos resumir como ser persona de bien, ¿ya? Ser gente, ¿ya? Primero. Segundo, a ver, no se me ocurre, pero voy a poner con un animal. Tibula, ¿qué es tibula? Zorro. Zorro, Zorro. ¿sí? Zorro. Ahora, ¿qué significa el zorro en el contexto andino? ¿Qué representación tiene? Hay varias fábulas, ¿no? Cuentos. En todos esos está el zorro. ¿Qué significa en el contexto andino el zorro? No en el contexto occidental de Esopo, sino en contexto andino, contexto aymara. ¿Qué personaje, qué rol juega el zorro? Hay un maluco. ¿Ya? Maloso, ¿ya? Roba. ¿Puede ser ladrón? ¿Ya? Ladrón, ¿ya? Manipulador, Manipulador, astuto, ¿no? Astuto. Astuto. Esa es la palabra que resume, ¿no ve? El zorro es astuto, ¿ya? Pero al final el zorro gana o pierde. Pierde. Siempre pierde. Siempre Siempre cae. pierde. pierde en contexto andino, ¿no? ¿Sí? Eso tiene que ver con ya temas filosóficos, con es todo eso, ¿no? Pero eso representa el sol, astuto,
alguien decía ladrón, eso representa. Pero al final, si bien va a aprovechar, al principio, con su astucia, al final siempre va a perder, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento, ¿no? Dice, ¿no? El cóndor se lo ha llevado al zorro al cielo, dice, ¿no? La ha convencido y el zorro tenían que venirse a cierta hora y no se quiso venir el zorro, dice, ¿no? Entonces, ha hecho todo para quedarse allá, ha comido todo lo que ha podido, dice, ¿no? Ahora no sabía cómo bajarse del cielo a la tierra, dice. Entonces ha hecho una cuerda, dice, ¿no? A todos ha hecho trabajar con su astucia, al resto ha hecho trabajar una cuerda grande del cielo a la tierra, ¿sí? Entonces a través de eso estaba descendiendo, dice, ¿no? Y cuando esa cuerda creo que se ha roto, ella ha dicho, ¿no? Y sabía que el zorro se iba a caer y iba a morir, ¿no? Y el zorro grita, dice, ¿no? Tiendan colchones para que no me caiga, no sé, ¿no? Así grita, dice, ¿no? Y todas las personas escuchan al zorro y no lo han entendido, dice, ¿no? Y han tendido piedras, dice, ¿no? Y el zorro ha caído y ha explotado y ha muerto. Pero gracias a eso dice que hay productos andinos como los cereales, ¿no? Como la quinoa, ese tipo de productos, ¿no? Ese es un cuento, van a escuchar seguramente. Creo que tengo por ahí, los voy a compartir, ¿ya? En Aymara está. Entonces, ese es el zorro, ¿ya? Ahora es un personaje común de los cuentos, ¿ya? Entonces también puedo decir, ¿no? Tiulaña, ¿no ve? Tiula. ¿Qué faltaría para que sea verbo? Ya. Laña, ¿no ve? ña, Ña. ¿Ya? ña. Ahora, como estoy verbalizando, la vocal va a ser con la diéresis. Tiulaña, ser zorro. ¿No ve? Eras tú. Ser zorro, ser astuto, ser sagaz, ¿no? ¿Ya? Eso. Muy bien. Entonces, se va a dar cuando verbalizamos una palabra en Aymara, necesariamente la vocal que antecede va a tener diéresis. ¿Ya? Otra situación. Conjugación de tiempo, en este caso, tiempo futuro. Entonces, vamos a decir tiempo futuro. Esto en la conjugación, ¿ya? Vamos a aprender más adelante conjugación de verbos. Y ahí vamos a hacer oraciones así. ¿Ya? Entonces ahora ya saben cuándo tienen que utilizar diéresis. Entonces utilizamos la diéresis cuando hablamos de tiempo futuro. Por ejemplo, saraña. ¿Qué significa saraña? Ir, ¿Ya? Ir. Ir. Ahora cuando conjugamos decimos yo voy a ir, ¿no? Nayaj sa Sarra- Ajá. wa, ¿no? Nayaj Sarajagua también, Saragua. ¿no? ¿Ya? Yo voy a ir, ¿no ve? Ah, pero esto está en tiempo futuro, ¿no ve? Entonces esto va a ser así. Nayar Sarawa, Guau. ¿sí? Entonces, o simplificando esto, Saraña, su futuro va a ser Sara, ¿no? Sara. Mancaña, Comer, mancaña, comer. Voy a comer, manca, Acá. manca, ¿no? Y quiña, dormir, ¿no ve? dormir. Entonces, futuro y qui. Todos los verbos, cuando se conjugan en tiempo futuro, siempre van a ir con diéresis. ¿Ya? Esa es la otra aplicación del tiempo futuro. ¿Está claro? Hanat Hanicha, No, es que iba a decir ¿ya? A ver, díganme algunos verbos más para escribir. juña, Y juña, ¿no? Y juña. Entonces, esto siempre va a ser y ju. ¿Ven? Listo. Eso es
Conjugación de los verbos en tiempo futuro. ¿Ya? Esa es otra aplicación que se da. Otro uso en exclamativos. Exclamativos. ¿Cuándo decimos exclamativos? Un ejemplo en español. Auxilio. Auxilio, ¿ya? Qué bien, ¿no? Excelente, ¿no ve? ¿Sí? Exclamativo. En Aymara también existen los exclamativos, ¿ya? Por ejemplo, Cusa, ¿qué es Cusa? Bueno, Bueno. Bueno. Cusu, con U ahora. Cusu, ¿qué significa Cusu? ¿No? Por ejemplo, cuando hacen jugo, tiene mucha pulpa, ¿cómo se dice en español? Espeso. Ah, espeso, esa es la palabra. Entonces, Cusu es espeso. Cusa es bueno. ¿No ven? Una palabra lo define, ¿no? El significado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, qué bien. Cusa sa. Exclamativo. Cusa sa. ¿No ve? Alguien me invita a una comida, ¿no? Saboreo, pucha, bien delicioso. Cusa sa, ¿no ve? ¿No? O alguien, no sé, me avisa, ¿no? Walikusasa. Walikusasa. Exacto, vale, cusa sa, ¿no ve? Entonces, sa, ¿no ve? Entonces, va a ser como qué bien que es, ¿no? Así más o menos, ¿verdad? Algo así, ¿no? La traducción, ¿ya? Bueno. Exclamativo. Qué bien que es, ¿no? Kusasa, ¿no? Walisa, ¿no? Walisa, ¿cómo podríamos traducir? Wali es igual bien, ¿no? Qué bien. Qué bueno es, ¿no? Qué bueno. Qué Sí. bien, ¿no? Qué bueno es, o qué bien es, ¿no? Walisa, ¿no? Em, Jupasa, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él, El. jupasa, ¿no? Pasa, ¿no? Eso también podría ser un exclamativo, ¿no? Entonces, digamos, no sé, moja, ajá, mo, moja. también, mojasa, ¿no? Mojasa, ¿no ve? Entonces, todos estos son exclamativos. ¿Ya? ¿Se ha entendido cuándo se utilizan, Hanati, en exclamativo? Hanau No sé, sí. Mechiru. ¿Ya? Walik. Seguimos. Hay más usos todavía de lo que es la diéresis, ¿ya? Em, Disiderativo. 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 Esto es así, ¿no? Así es. Ya. Desiderativo es cuando estoy dudoso. Quiero, pero no quiero, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra, ¿no? No es tanto de querer, pero por ejemplo, em, a ver, les voy a poner. Jiwa, ¿qué es jiwa? Ajá, Muerto. 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 Pero también jiwa es bueno, ¿no ve? Qué bien. Qué bien. Bien, Ujú.
Depende del Hiwa. contexto, ¿no ve? Hiwa Hiwata quizá. sería muerto, ¿no ve? Hiwaki sería bien, bonito, Igual raro. ¿no ve? Hiwa quizá. Hiwa sumesán, ¿no? Entonces, depende a qué nos referimos. Esta es la palabra raíz, ¿ya? Hiwa. Depende del contexto, sería en todo caso. Exactamente, va a depender del contexto, pero de esta palabra raíz se divide. Hay un libro interesante, les voy a compartir, se llama Lengua de Fuego, se llama, ¿ya? Ahí van a analizar todos estos, ¿ya? Entonces, Jiwa aparentemente es muerto o también bien. Ahora si los pongo Jiwancha. ¿Han escuchado esa palabra, Jiwancha? Moribundo. Hiwancha Ajá, Kiwa. Moribundo, ¿no ve? ajá. Que está agonizando. Está agonizando. No está muerto, está vivo, ¿sí? Ah, eso es un desiderativo, Jiwancha. No está vivo, tampoco está, está vivo, ¿no? Pero no está bien, está por morir, pero no está muerto, ¿no ve? Ajá. Jiwancha, Moribundo. moribundo. A ver, mancancha, Que está por comer. mancancha, sarancha, Morir. por ir, ¿no ve? Pero no está yendo todavía, ¿sí? Mancancha igual quiere comer, pero no está comiendo, ¿no ve? ¿Se entiende que es desiderativo? Hizo ya tichiri. ¿Ya? Sí, Quizá. Y en ese caso, igual se utiliza la diéresis. Bien, nos faltan algunos usos más de lo que es la diéresis. Les voy a pedir para la siguiente clase mínimamente un ejemplo de cada uno, obviamente fuera de lo que hemos escrito. ¿Ya? ¿Wali que haya? Vale que oye tichiri. Waliki. ¿Ya? Oliki ya Y mejor si van ampliando todo esto, ¿no? Más adelante ya vamos a escribir oraciones completas, ¿no? Entonces ahí ya vamos a poner en práctica todo lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Pero no se tiene que olvidar, la idea es que en la escritura tiene que hacerlo bien, ¿ya? Por eso estamos viendo, estamos un poquito profundizando esto, ¿no? Hemos visto en Aymara básico, ¿no ve? Dos, tres usos, ¿no? ¿Sí? Ahora Sí. estamos viendo otros detalles más, ¿no? Que tiene que ver con la diéresis, ¿ya? Ukakam Hichura, ¿algunas preguntas, dudas? Hani utkiti. Ya. Caso. ¿Vale? Anasio. Kutir paksi urkam taqini, waliqi para pjata, hikisin kama, Sin cama ya tichiri. Chintama ya hikisin tichiri. kama, waliqi para pjata, Sin cama ya tichiri. hikisin kama, hikisin kama.